Hoy vamos a ver una herramienta que, ojo, no es una aplicación ni nada por el estilo, sino más bien un impactante golpe de realidad, el calendario de tu vida. Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos en una vida humana promedio, digamos unos 90 años. Es un concepto bastante abstracto, ¿no? Difícil de procesar. Pero, ¿qué pasa si lo hacemos tangible? Cada uno de estos pequeños cuadros representa una semana, desde que nacemos hasta los 90 años. Y de repente, el tiempo deja de ser una idea vaga y se convierte en una cantidad finita, que se puede contar, que se puede ver. Un montón de espacios en blanco. Y sí, la verdad es que verlo de esta manera tiene un impacto. Puede ser incómodo, incluso un poco alarmante. Pero esa es precisamente la idea. Es una confrontación honesta con nuestra propia finitud. A ver, su objetivo no es asustar, para nada, sino despertar una, llamémosle, urgencia sana. Demostrar que al posponer algo, lo que realmente estamos haciendo es gastar un cuadrito de vida que es irrecuperable. Para entender el poder de este calendario, primero tenemos que analizar esa batalla interna que nos lleva a dejar todo para después. Bueno, la ciencia nos da una respuesta que es fascinante a esta pregunta. La procrastinación no es pereza, es una lucha de poder que ocurre literalmente dentro del cerebro. Hay dos fuerzas, por así decirlo, que están en una competencia constante por tomar el control de nuestras acciones, sobre todo cuando no hay una presión externa que nos empuje. Por un lado está nuestro yo racional, el que piensa en el futuro, el que entiende el valor del tiempo y tiene grandes metas. Pero, por otro lado, está el mono de la gratificación instantánea, y a este mono, créanme, no le importa el futuro, solo quiere lo que es fácil y divertido en este preciso instante. Y cuando el mono toma el volante, ¿a dónde nos lleva? Pues al parque de diversiones oscuro. Ese lugar de videos infinitos, de scrollear en redes sociales y distracciones donde las horas desaparecen y los sueños se quedan en pausa. Así que, en el fondo, procrastinar es un acto de arrogancia. Es dar por sentado que siempre habrá más cuadritos en nuestro calendario. Los estoicos llamaban a esto memento mori, recuerda que morirás. Y no lo decían como algo morboso, sino como una herramienta para enfocar la mente en lo que de verdad importa, pero ahora. Ahora sí, veamos cómo usar este calendario para pasar de la ansiedad a la acción. Primero, hacer tangible el tiempo, como ya vimos. Segundo, elegir esa meta importante que siempre posponemos. Y tercero, y esto es lo más importante, aplicar una regla súper simple para actuar hoy mismo. Y aquí está la clave para transformar el calendario de una fuente de ansiedad a una verdadera herramienta de acción. Muy a menudo, pensamos en nuestras metas en términos de años, ¿no? En 10 años quiero haber escrito un libro, o en 5 años quiero estar en forma. Este tipo de pensamiento a gran escala es abrumador. Es tan, pero tan grande que paraliza. El mono de la gratificación instantánea escucha 10 años y se va derechito al parque de diversiones oscuro. En su lugar, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a reducir el enfoque drásticamente. Olvidémonos de los años, de los meses e incluso del mes que viene. Todo el foco debe estar en un solo lugar, el cuadrito de esta semana, estos 7 días. Esa es la única unidad de tiempo que importa para empezar a actuar. Y lo que es realmente interesante de este enfoque es el secreto para que funcione. La meta para esta semana debe ser tan pequeña que sea casi imposible no cumplirla. Si el objetivo es escribir un libro, no hay que proponerse escribir un capítulo. El objetivo es abrir el documento y escribir un solo párrafo. Solo eso. Así le quitamos al mono todas las excusas. Al aplicar esta regla tan simple, pasamos de ser meros espectadores a ser los conductores de nuestra propia vida. Este es uno de los puntos cruciales. Solemos esperar a sentirnos motivados para empezar a hacer algo, pero la psicología nos muestra que la ecuación funciona exactamente al revés. La acción, por más pequeña que sea, es la chispa que enciende el motor de la motivación. No hay que esperar a que llegue la inspiración. Hay que empezar a trabajar, dar ese primer micropaso. Y la inspiración, créanme, inevitablemente aparecerá en el camino. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Cuando procrastinamos, la vida pasa frente a nuestros ojos mientras estamos sentados en el sofá del parque de diversiones oscuro. Nos convertimos en meros espectadores de los días que se van tachando. Pero este calendario no es una sentencia, es una invitación, es una herramienta para decir basta. Hoy, al visualizar estos cuadros, es posible retomar el control y elegir conscientemente en qué invertir el cuadrito de esta semana.
Así que la pregunta final no es sobre el próximo año ni el próximo mes, es sobre este cuadro, sobre esta semana. ¿Cuál es ese paso ridículamente pequeño que se puede dar en los próximos 7 días para acercarse a la vida que realmente se quiere vivir?